Bien, como observamos en nuestro diagrama del circuito, vemos que tenemos tres entradas y una salida. Las tres entradas están determinadas por A, B y C y nuestra salida será OUT. Asimismo vemos que tenemos dos compuertas lógicas NOT, una compuerta lógica OR y una compuerta lógica AND. Bien, ahora vamos a proceder a comprobar la tabla de la verdad para este circuito. Vemos que en nuestra entrada A tenemos un 0 y tenemos una compuerta NOT. Recordemos que su salida va a ser lo opuesto porque es la negación de nuestra entrada. Por lo tanto, en esta primera compuerta, su salida será 1. En la compuerta número 2, la entrada número B, tenemos un 0, también tenemos una compuerta NOT, por lo tanto su salida es 1. Vemos aquí que tenemos la compuerta OR. La tabla de la verdad para la compuerta OR dice que cuando tenemos de entrada A y entrada B un 1, vemos que su salida será 1. Y finalmente tenemos la compuerta AND. La compuerta AND dice que de entrada en la entrada A tenemos un 1 y su entrada C o su segunda entrada tenemos un 0. Vemos que según la tabla de la verdad, cuando tenemos en entrada A un 1 y en entrada B, o en este caso C, un 0, su salida será 0. Así lo podemos efectuar de esta manera analítica para esta primera comprobación de la tabla de la verdad para este circuito. Bien, acto seguido vamos a proceder a comprobar nuevamente la tabla de la verdad. Esta vez con la entrada A en 0, la entrada B en 0 y la entrada C en 1. Nuestros dos valores anteriores no cambian debido a que es una compuerta NOT y su salida es la diferencia de la entrada. Entonces tenemos entrada 0, su salida será 1. Entrada 0, su salida será 1 en las compuertas NOT. La compuerta OR dice que cuando sus dos entradas son 1, su salida será 1. Y para este caso, la compuerta AND nos dice que sus dos entradas son 1, por lo tanto, su salida es 1. Así lo podemos comprobar en la tabla de la verdad de la derecha, que cuando tenemos A en 0, B en 0 y C en 1, su salida será 1. Pues bien, ahora tenemos que en esta entrada del circuito, la entrada A está en 0, la entrada B está en 1 y la entrada C está en 0. Entonces podemos ver que nuestra primera compuerta, al ser 0 su entrada, su inversa será 1. En la entrada B, al ser 1, su inversa será 0. En nuestra compuerta OR, cuando nuestra entrada A está en 1 y nuestra entrada B está en 0, su salida marca que es 1. Y en nuestra compuerta AND, cuando su entrada es 1 y su segunda entrada es 0, su salida será 0. Ahí lo podemos comprobar de manera analítica en esta tabla de la verdad. Bien, continuando entonces con nuestra comprobación de la tabla de verdad, vemos que en nuestra entrada A tenemos un 0, su inversa por ser la compuerta NOT será un 1. En la entrada B tenemos un 1, su salida será 0. Para comprobar la tabla de la verdad de la compuerta OR, vemos que al tener en entrada A un 1 y en entrada B un 0, su salida será 1. Y la compuerta AND, al tener entrada A 1 y entrada B 1, su salida también será 1. Y así comprobamos de manera analítica este circuito y en esta tabla de la verdad. Bien, ahora vamos a comprobar que al tener en entrada 1, A1, en entrada B0 y en entrada C0, vemos que en nuestras compuertas lógicas NOT su inversa, en la A será 0, en la B será 1. La tabla de la verdad de la compuerta OR dice que al tener 0 y 1, su salida será 1. Y en la compuerta AND, al tener un 1 y al tener un 0, su salida será 0. Lo podemos comprobar. Bien, ahora vamos a comprobar la tabla de la verdad. Cuando nuestra entrada A será 1, su inversa será 0. Nuestra entrada B es 0, su inversa será 1. La compuerta OR en su tabla de la verdad dice que cuando la entrada A es 0 y la entrada B es 1, su salida será 1. Y para la compuerta AND, cuando su entrada A es 1 y su entrada B es 1, su salida también será 1. Bien, ahora vemos que tenemos nuestra entrada A en 1, su inversa será 0, nuestra entrada B
en 1, su inversa será 0. Nuestra compuerta OR nos dice que cuando sus dos entradas son 0, su salida es 0. Y nuestra compuerta AND nos dice que también cuando sus dos entradas son 0, su salida también será 0. Bien, y finalmente para terminar la comprobación de la tabla de la verdad para este circuito, vemos que en esta entrada A, su salida, su inversa será 0. En la entrada B tenemos un 1, su inversa será 0. La tabla de la verdad para la compuerta OR dice que cuando sus dos entradas son 0, su salida será 0. Y finalmente, para la compuerta lógica AND, vemos que cuando su entrada A está en 0 y su entrada B está en 1, su salida será 0. Y así podemos verificar la comprobación total de la tabla de la verdad para este circuito. Bien, ahora vamos a representar la función booleana para este circuito. Vemos que la función booleana de nuestra compuerta NOT nos dice que su salida será la negación de la entrada. Por eso vemos que nuestra primera compuerta tiene una A como entrada, su negativa será A negada. Igual nos pasa con la B, que tenemos su salida una B negada. La función booleana de nuestra compuerta OR nos dice que su salida será A más B. En este caso venimos de una negación, por lo tanto su salida será A más B negada. Y finalmente nuestra compuerta AND. Nuestra compuerta AND nos dice que su salida es A por B. En este caso ya tenemos A más B negada, por lo tanto su salida será C. Lo cual lo podemos representar de una manera sencilla diciendo que su salida será igual a C por A más B negada, como lo podemos ver aquí representado. Pues bien, aquí podemos comprobar nuestra función booleana relacionada acá en la tabla de la verdad. Entonces recordemos que nuestra función booleana para este circuito se representa en que su salida es igual a C por A más B negada. Así como lo vemos al lado de la tabla de la verdad, vemos en nuestra primera comprobación que 0 por 0 más 0 negado es igual a 0 por 1 más 1, que a su vez es 0 por 1, que su salida finalmente será 0. Así podemos comprobar con las siguientes. Vemos que 1 por 0 más 0 negado es igual a 1 por 1 más 1, lo que es igual a 1 por 1, lo cual nos da 1. Vemos también que 0 por 0 más 1 negado es igual a 0 por 1 más 0, lo que es igual a 0 por 1, que es igual a 0. Y así sucesivamente podemos comprobar con cada una de las funciones booleanas que se representan al lado de la tabla de la verdad, y así verificar que a través de la función booleana y a través de la tabla de la verdad la podemos comprobar que son similares y se cumple la tabla de la verdad en este caso. Bien, y ya para finalizar, vamos a hacer la comprobación de la tabla de la verdad directamente sobre nuestra protoboard. Vemos aquí que tenemos un deep switch con 3 entradas, entrada A, entrada B y entrada C. Tenemos aquí nuestro circuito integrado 7404, que está representado por las compuertas lógicas NOT. Usamos un solo circuito para usar nuestras dos compuertas lógicas NOT. Tenemos también nuestro circuito integrado 7432, que nos representará la compuerta lógica OR. Y finalmente tenemos nuestro circuito integrado 7408, que nos representará la compuerta lógica AND. Bien, vamos a proceder a pasar corriente a través de nuestro circuito, conectando nuestra batería. Listo, vamos también a bajar un poco la intensidad de la luz para poder observar de mejor manera cómo funciona nuestra tabla de la verdad. Bien, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, nuestra tabla de la verdad dice que cuando nuestra compuerta A, nuestra entrada B y nuestra entrada C están en ceros, nuestra salida, que está representada por este diodo amarillo, diodo LED, será 0. Por lo tanto, en este momento se está cumpliendo la tabla de la verdad. Ahora, cuando nuestra entrada A está en 0, nuestra entrada B está en 0 y nuestra entrada C está en 1, nuestra salida debería ser 1. Vamos a proceder a comprobarlo.
vemos que se enciende nuestra salida y pues nuestro diodo que nos está representando, en este caso, la entrada C. Entonces vemos que aquí se está cumpliendo y se está comprobando la tabla de la verdad. Vamos a bajarlo nuevamente. Ahí vemos que otra vez todas quedan en 0 y se sigue cumpliendo nuestra tabla de la verdad. Ahora, nuestra compuerta A está en 0. Nuestra compuerta B está en 1. Ya la vamos a subir. Nuestra compuerta C está en 0. Nuestra salida debería ser 0. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, vemos que se enciende nuestro diodo de la compuerta B, pero no se enciende nuestra salida. Por lo tanto, se está cumpliendo la tabla de la verdad. Aquí volvemos nuevamente a ceros y vemos que se sigue cumpliendo la tabla de la verdad. Y listo. Ahora dice que nuestra entrada 1 está en 0, nuestra entrada B está en 1 y nuestra entrada C está en 1. Por lo tanto, nuestra salida debería dar 1. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, se enciende nuestro LED y se encendió nuestro LED. Este sigue encendido, es un poco bajita la intensidad, pero sigue encendido y efectivamente se encendió nuestro diodo LED de la salida, ahí como lo pudimos observar. Bien, ahora dice que nuestra entrada A está en 1, nuestra entrada B está en 0 y nuestra entrada C está en 0, por lo tanto la salida debería ser 0. Vamos a comprobarlo. Efectivamente se encendió nuestro diodo LED y no se encendió nuestra salida, por lo tanto se cumple nuestra tabla de la verdad para este caso. Volvemos a ceros y seguimos comprobando nuestra tabla de la verdad. Ahora dice que nuestra entrada A debería estar en 1, nuestra entrada B en 0 y nuestra entrada C está en 1, por lo tanto la salida debería ser 1. Vamos a comprobarlo. Vamos a activar nuestra compuerta A. Nuestra compuerta B queda en 0, nuestra compuerta C queda en 1, para que la salida dé 1. Efectivamente, ahí lo podemos comprobar. Volvemos nuevamente a ceros para poder seguir comprobando nuestras últimas dos entradas, nuestras últimas dos comprobaciones. Bien, ahora dice que nuestra entrada A debería estar en 1, nuestra entrada B en 1 y nuestra entrada C en 0 y nuestra salida debería ser 0. Vamos a comprobarlo. Recordemos, entonces, entrada A en 1, entrada B en 1, se encendieron nuestros diodos LED, y nuestra entrada C en 0, para que nuestra salida de 0, ahí lo podemos comprobar. Bien. Ahora dice, finalmente, que nuestra entrada A debería estar en 1, nuestra entrada B en 1 y nuestra entrada C en 1, y nuestra salida debería quedar en 0, según la tabla de la verdad que realizamos para este circuito. Vamos a comprobarlo. Subimos o abrimos nuestra entrada A, abrimos nuestra entrada B, abrimos nuestra entrada C, vemos que se encienden y nuestra salida no está marcando pulso, por lo tanto está en 0 o está apagada. Por lo tanto, vemos que se acaba de comprobar toda nuestra tabla de la verdad para este circuito. Entonces vemos que ahí se acaba de comprobar. Finalmente, ya como última comprobación, para que se encienda nuestra salida, si tenemos nuestra entrada A y nuestra entrada B en 0, pero nuestra entrada C en 1, debería ser la salida 1. Veamos, efectivamente, se cumple nuestra tabla de la verdad para absolutamente todos los casos que se realizaron en este circuito. Bien, profe, no siendo más, esta sería la entrega de este parcial. Muchísimas gracias, profe.